El influencer Fernando Angulo López volvió a ser detenido por la policía. Aunque él dice que no está relacionado con el crimen organizado. Harfuch irrumpe en la casa del youtuber ranchero 95 y destapa los lujos de Marquitos Toys. Tras la captura y encarcelamiento de Marquitos Toys, el influencer más sonado del norte en esos días, y mientras él yacía recluido, Omar García Harfuch no se quedó esperando a que los vientos calmaran. En cambio, ya sabía qué tenía que hacer, costara lo que tuviera que costar. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Harfuch por la verdad? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Tras la captura y encarcelamiento de Marquitos Toys, el influencer más sonado del norte en esos días, y mientras él yacía recluido, Omar García Harfuch no se quedó esperando a que los vientos calmaran. Sabía que las redes que se tejen entre la fama, el crimen organizado y la impunidad rara vez están formados por un solo nodo. Así que ordenó lo que muchos en la fiscalía no se atrevieron a decir en voz alta: catear la casa de su círculo más íntimo, uno de sus amigos más cercanos. El operativo tenía nombre propio: Ranchero 95. No fue una decisión tomada a la ligera. Durante semanas, los analistas del equipo de inteligencia habían ido juntando piezas pequeñas, fotos antiguas, registros de ubicación cruzados, gastos injustificables, apariciones compartidas, entradas a propiedades que no coincidían con los ingresos reportados. Pero más allá de lo técnico, había algo que le quemaba la mente a Harfuch: si Marquitos era una figura visible en un sistema más grande. ¿Qué papel jugaban sus acompañantes constantes? Esos personajes que lo rodeaban con risas y sombreros. Esos que aparecían en cada video como parte del entorno, pero que, detrás de cámaras, parecían moverse con una seguridad que no cuadraba con un simple influencer. Así, una madrugada nublada, sin prensa, sin espectáculos, sin luces, se activó el operativo. La ubicación: una propiedad ubicada en las afueras de Agua Prieta, Sonora, una especie de rancho lujoso que había sido mostrado en pocas ocasiones, pero que según registros satelitales tenía movimiento constante de vehículos, cámaras de seguridad de alto nivel y una distribución eléctrica que no correspondía con la actividad que declaraban. La casa, aunque supuestamente de descanso, tenía un patrón de consumo energético propio de una empresa pequeña. Allí vivía, o por lo menos se refugiaba con frecuencia, Fernando Angulo, mejor conocido como Ranchero 95. El convoy se movilizó sin dar aviso a autoridades estatales. Harfuch no confiaba en nadie. Ya había pasado antes. Un operativo filtrado en un operativo fracasado. Así que el grupo fue estrictamente federal, con equipos tácticos de la Marina, el Ejército y agentes de inteligencia civil. Nadie debía saber hasta que ya fuera demasiado tarde. Llegaron a las 3:26 am. Rodearon la propiedad en completo silencio. El sistema de cámaras fue desactivado con inhibidores, las alarmas internas anuladas, y cuando finalmente dieron la orden, entraron como sombra líquida. Una puerta trasera fue forzada, otra abierta sin resistencia. En menos de 3 minutos, el perímetro estaba asegurado. Dentro de la casa, Ranchero 95 dormía en una de las habitaciones del ala este. No escuchó nada hasta que ya era demasiado tarde. El primer rostro que vio al abrir los ojos no fue el de un amigo, ni el de un asistente. Fue el de un agente federal con visor nocturno que le apuntaba directamente al rostro. Lo esposaron sin violencia, sin gritos, solo una orden: al piso, no te muevas. ¿Qué pasa? ¿Qué hice?, balbuceó Fernando, todavía entre sueños, desorientado. Pero nadie le respondió. El equipo táctico comenzó a inspeccionar la casa. En el garaje hallaron 3 vehículos de lujo sin placas visibles. 2 de ellos tenían compartimentos ocultos detrás del sistema de sonido. En el primero encontraron paquetes sellados con cinta industrial, polvo blanco de alta pureza.
En el segundo, una pistola de oro con grabados personalizados y un silenciador desmontado. Pero lo peor estaba por venir. En una de las habitaciones cerradas con doble cerrojo, una aparentemente habilitada como estudio de grabación, se encontró una bóveda camuflada detrás de una estantería. Usaron herramientas especiales para forzar la cerradura. Al abrirla, el aire se volvió espeso. Lo que encontraron adentro dejó sin palabras incluso a los más curtidos. 3 cajas de madera con fajos de billetes envueltos en bandas térmicas, más de 3 millones de pesos y al menos $100,000 en efectivo. Junto a ellos, sobres numerados con etiquetas escritas a manos. Zacatecas, Tepic, La Chica, Carrera Diciembre. Y lo más escalofriante, un cuaderno lleno de anotaciones, coordenadas, fechas y nombres en clave. Nombres que coincidían con alias de operadores conocidos de células de la nueva familia michoacana. En otra caja cabía sustancias químicas. No eran solo drogas listas para consumo. Eran precursores, acetona, ácido clorhídrico, tabletas de pseudoefedrina. Todo debidamente almacenado en envases con sellos falsificados de una supuesta clínica veterinaria. Eso no lo esperaba nadie. Lo que parecía ser la casa de un influencer rural, con mulas y música regional como escudo de identidad, era también un punto logístico para operaciones que superaban lo que sus videos mostraban. En el pasillo central había una habitación cerrada con una puerta metálica. Al ingresar, encontraron más equipo: drones, dispositivos de rastreo, cámaras de grabación de alto nivel, chalecos antibalas, 3 radios de largo alcance y una laptop aún encendida con acceso a correos cifrados. La laptop fue incautada en ese momento, y un técnico logró clonar el disco antes de que se bloqueara. El contenido posterior de ese disco sería clasificado. Ranchero 95 seguía en el piso, sin entender del todo lo que sucedía. Cuando lo alzaron y lo sentaron en una silla en la sala, Harfuch en persona entró en la casa. No iba con escolta visible, solo un maletín negro y una expresión imperturbable. ¿Sabes por qué estamos aquí?, preguntó con una voz seca. Fernando bajó la cabeza y no respondió. Esto no es por tus videos, no es por tus mulas, esto es por lo que haces cuando no estás grabando. Se hizo un silencio cargado. Harfuch no necesitaba gritar. No estaba ahí para amenazar, solo quería que supiera que lo sabía todo. Luego le mostró una de las libretas incautadas. Una de las hojas había un esquema con nombres de usuarios, números de cuenta, rutas y marcas. Entre ellas, una que ya había salido en otras investigaciones: Agrobio MX, la fachada usada en otros decomisos relacionados con la metanfetamina de exportación. Esto es de tu bóveda. Está en tu casa, está con tu firma. ¿Algo que decir? Fernando, todavía con voz temblorosa, respondió: Yo no. Eso no es mío. No sé cómo llegó eso ahí. Harfuch no respondió. Cerró el cuaderno y lo metió de nuevo en el maletín y dijo: Ya no importa. A partir de ahora, todo lo que digas va a saber el fiscal general. Y si mientes una sola vez, se acabó tu corrido. Lo sacaron esposado, sin que los vecinos alcanzaran a entender qué pasaba. Todo ocurrió en una zona sin cobertura, sin cámaras públicas. Solo los del equipo de operaciones y los testigos institucionales sabían lo que realmente había dentro de esa casa. La noticia no se filtró de inmediato. Harfuch quería que la red se asfixiara sola, que los amigos de Ranchero comenzaran a inquietarse, que cometieran errores al tratar de borrar pruebas o de protegerse. Sabía que cuando uno cae, los otros se sienten observados, y eso genera caos, caos que deja huellas. ¿Pero qué más podría ocultar este hombre en esa casa? ¿Podría haber algo peor? Los agentes ya habían asegurado la casa. El ranchero había sido esposado en el ala este sin oponer resistencia. En los primeros 40 minutos hallaron vehículos sin placas, paquetes con sustancias ilegales, un pequeño arsenal, fajos de dinero,
documentos con coordenadas y nombres en clave. Todo parecía apuntar a un perfil de colaborador operativo, alguien que sabía más de lo que mostraba. Pero fue un detalle menor lo que alertó al equipo de inteligencia técnica: una discrepancia en el plano eléctrico. En el diseño original de la casa constaba una habitación de 6 por 6 metros en el extremo norte, junto al cuarto de estudio. Pero a nivel físico, desde el exterior, no había acceso visible. Por dentro, lo que debía ser una puerta estaba completamente cubierta con un panel de concreto reforzado y una placa metálica empotrada, sin ventanas, sin ventilación aparente. Solo un leve zumbido proveniente del interior, el zumbido de un sistema eléctrico activo. Harfuch, que ya había recibido los primeros informes preliminares, fue alertado de inmediato. Se acercó personalmente con el equipo de demolición táctica. Ordenó silencio total. Nadie debía registrar esa sala aún. La sospecha crecía por segundos. No era común que una residencia particular, incluso entre narcos, tuviera una habitación completamente sellada desde adentro. Aquello no era una bóveda, no era una caja fuerte, era algo más. Tras 5 minutos de perforación dirigida, la puerta cayó. Lo que vieron al principio fue oscuridad, pero no la oscuridad de un cuarto vacío, sino la de un lugar deliberadamente sellado para que la luz no entrara. El aire era espeso, cargado de humedad y olor metálico. Cuando entraron, los focos tácticos revelaron el interior: un cuarto alfombrado, con paredes recubiertas en espuma acústica. En el centro, una silla metálica anclada al piso con correas de cuero. A los lados, cámaras de videograbación, trípodes, focos de estudio, y sobre una mesa al fondo, más de 30 cintas, todas etiquetadas con letras y números: A1, A2, A3, hasta llegar a H5. Había también 2 discos duros y una laptop conectada a una pantalla apagada. Harfuch no habló, solo ordenó que se desconectara todo con sumo cuidado y se preparara una estación de análisis en sitio. No podían mover el material hasta no saber qué contenía. Lo que vino después fue una serie de minutos que aún hoy los agentes que estuvieron ahí prefieren no describir. Uno de los 2 técnicos insertó el primer disco. La pantalla encendió. Lo que comenzó como una imagen de baja calidad pronto se convirtió en un testimonio del infierno. El primer video mostraba un hombre desnudo, amarrado a la silla. Frente a él, otros 2 sujetos, uno con pasamontañas y el otro riendo sin cubrirse el rostro. Era Fernando Angulo, el ranchero 95. En el video no había rastro de personaje simpático que narraba carreras de mulas. No había corridos ni chistes, solo silencio, interrupciones de risas perversas y un entorno de horror. El hombre en la silla era golpeado mientras le exigían nombres. En uno de los momentos, el ranchero se acercaba, tomaba un cuchillo de mesa y le hacía un corte leve en la pierna. Reía y luego decía: "No va a hablar este, pero igual sirve para mandar mensaje". Los demás en el cuarto, al menos 4 más, se reían. Uno de ellos grababa con una cámara portátil. En otra escena, lo bañaban con un líquido no identificado mientras simulaban prender un encendedor cerca de su cuerpo. El equipo de Harfuch detuvo la reproducción. El ambiente se volvió tenso. Nadie hablaba, nadie miraba al otro. Solo se escuchaba la respiración agitada de los agentes que no podían creer lo que acababan de ver. Siguieron con otro archivo. Este era distinto, no era un interrogatorio. Era una especie de celebración grabada en lo que parecía ser la misma habitación, solo que adornada con luces de neón. Había música regional de fondo, bebidas y mujeres visiblemente drogadas, algunas semidesnudas, uno incluso llorando en una esquina. En el centro, el ranchero aparecía bailando con una botella de tequila en la mano. En un momento, toma el micrófono de la cámara y dice: "Aquí puro comando fino, compa. Lo que pasa aquí no sale, ni Dios lo ve".
Uno de los técnicos, visiblemente alterado, pidió suspender la reproducción, pero Harfuch negó con la cabeza. Había que verlo todo, documentarlo todo. En otros archivos se veían actos aún más perturbadores, escenas de abuso, de sometimiento, de trata. Mujeres jóvenes obligadas a posar, algunas con signos visibles de violencia. En varios fragmentos se escuchaba cómo los presentes apostaban sobre cuánto aguantaría una nueva o cuánto pagaría cierto personaje por tenerla exclusiva. Era tráfico humano en su forma más cruda, y lo más alarmante, parecía estar documentado como entretenimiento privado, no para chantajear, no para extorsionar, para coleccionar como trofeos. Uno de los videos, titulado Fiesta Culiacán, mostraba a varios de los asistentes con relojes idénticos a los incautados en la bóveda de la casa. También se reconocía, borrosamente, la voz de otro influencer que aparecía en videos con Marquitos Toys. El rostro no era claro, pero la voz y el acento eran inconfundibles. Harfuch tomó nota. Era posible que el círculo fuera más amplio, tal vez mucho más amplio. En un rincón del cuarto, los perritos hallaron una caja fuerte digital. Tras varios intentos fallidos, lograron abrirla. Dentro, había un cuaderno forrado con cuero. Las páginas eran anotaciones personales, fechas, nombres, montos. En una de ellas se leía: R95, 2 entregas. MZ pagó. No hablaron. Video guardado. Otra hoja decía: limpieza lista. No quedó rastro. Solo queda editar bien los clips. Las palabras eran precisas, frías, organizativas. No había duda. Ranchero 95 no era un testigo pasivo. Era parte activa, uno de los organizadores. En ese momento, Harfuch entendió que la figura simpática del narrador de mulas era una máscara, un disfraz perfectamente calculado para operar desde la visibilidad, protegido por la simpatía pública, escondido tras el humor y la imagen de pueblo. Lo más devastador no era lo que hacían, era lo que hacían con calma, con método, con goce. Al salir del cuarto, Harfuch no dijo una sola palabra, solo pidió que toda esa ala de la casa fuera aislada, que las pruebas se enviaran directamente a la Fiscalía General de la República y que Ranchero 95 fuera trasladado no a una celda normal, sino a un módulo de alta vigilancia. Pero ¿cómo fue que el Ranchero 95 empezó en este mundo? ¿Cómo fue que inició en este mundo? Fernando Angulo nunca pensó en ser criminal. En los inicios de su vida, en los cerros áridos de Badiraguato, su mundo se reducía a tierra seca, bestias tercas, madrugadas frías y la lucha constante por hacerse un nombre entre gente que no regalaba ni respeto ni atención. Lo conocían desde joven como un muchacho hábil con las mulas, rápido con la lengua, bromista pero observador. Era uno de esos que no necesitaban armas para hacerse notar. Bastaba con cómo se movía, con cómo miraba, con cómo sabía callar justo cuando era necesario. Eso, en tierra de silencios peligrosos, era más que una virtud, era una carta de entrada. Su apodo, Ranchero 95, nació una tarde cualquiera en una carrera improvisada de mulas. No fue por su fecha de nacimiento ni por alguna cifra de identificación. Fue porque ese número estaba pintado con aerosol blanco en el lomo de su primera mula, una que compró usada, flaca, de patas torcidas, pero que logró entrenar hasta convertirla en una campeona inesperada. Nadie apostaba por él. Ganó, y ese día dejó de ser Fernando para ser el Ranchero del 95. Ese número se volvió marca, se volvió nombre y se volvió sombra. Su entrada al mundo criminal no fue por hambre ni por necesidad urgente. Fue por algo más peligroso: ambición. Porque Fernando tenía una visión.
No quería ser uno más en la sierra. Quería ser escuchado, querido, temido y lo más importante, quería tener control. Y para tener control en la sierra, tarde o temprano, había que mirar a los hombres que lo tenían todo sin pedirlo. El primer contacto llegó de manera casual. Una tarde, después de una carrera en rayón, se le acercó un hombre que no vestía botas ni sombrero, sino camisa, polo y lentes oscuros. Le dijo que le gustaban sus videos, que tenía buena pluma y mejor ojo. Le ofreció grabar unas carreras privadas, pero sin decir el lugar ni mostrar los rostros. Solo las bestias, solo el dinero corriendo. Fernando aceptó. Lo llevó una Suburban blindada con vidrios oscuros. Llegaron a un llano alejado, rodeado de cerros. Era un hipódromo improvisado, pero con más seguridad que un cuartel. Ahí no solo se corrían animales, se negociaban rutas, se pactaban cargamentos, y sin saberlo, Fernando grabó su primer evento del narco. No lo amenazaron, no lo corrompieron, simplemente lo hicieron parte, le pagaron bien, le regalaron una camioneta, lo invitaron a una cena con otros invitados especiales, donde nadie usaba nombres y todos lo trataban con respeto. Esa fue la primera vez que escuchó a uno de los hombres sentados al fondo, con barba canosa y voz grave decir: «Ese muchacho no sirve, no habla de más y graba bonito». Ahí empezó todo. Su canal en redes creció, sí, pero también su utilidad en el bajo mundo. Empezaron a llamarlo para grabar eventos que parecían inofensivos, pero que en realidad eran escenarios de control social. Carreras organizadas en pueblos estratégicos, donde su presencia como influencer servía para maquillar lo que ocurría detrás. Entregas, avisos, ajustes de cuentas disfrazados de riños por apuestas. Fernando se dio cuenta, claro que sí, pero no dijo nada, y con cada silencio subía de nivel. Lo que lo hizo respetado no fue su valentía ni su fama, fue su capacidad para no cruzar la línea visible, pero sí ser funcional a quienes vivían del otro lado. Era ese raro tipo que podía estar en la fiesta con narcos de alto nivel, grabar sin mostrar rostros, hacer que todo pareciera entretenimiento cuando en realidad era estrategia. Era un hombre pantalla, un operador cultural del crimen. Con el tiempo, los encargos fueron más directos. Lo mandaron a grabar entrevistas con jóvenes promesas del mundo de las carreras, pero que eran en realidad correos humanos. Grabó cortes de Historia del Rancho, donde aparecían casas escondidas entre los cerros, que eran en realidad puntos de distribución. Su estilo humorístico, su naturalidad frente a la cámara y sobre todo, su aparente ingenuidad, eran el disfraz perfecto para esconder transacciones, reuniones y movimientos que no podían registrarse con cámaras oficiales. Ranchero no era solo un testigo, era una herramienta de camuflaje. Pero su verdadero ascenso en la jerarquía vino con un evento que pocos conocían. Ocurrió en un rancho al norte de Agua Prieta, una fiesta privada. Ahí durante la madrugada estalló una riña entre dos grupos. Uno pertenecía a operadores del cártel de Sinaloa, el otro a emisarios de la nueva familia michoacana. Todo pudo haberse salido de control, balas, sangre, caos, pero fue Fernando quien, sin que nadie se lo pidiera, logró contener la situación. Se paró en medio, habló con ambos líderes, apeló al respeto del evento, recordó que ahí estaban los mayores y funcionó. No por autoridad física, sino por algo que muy pocos tienen en ese mundo: palabra respetada. Esa noche, los dos grupos se retiraron sin pelear. Esa noche uno de los jefes dijo: «Este morro vale más que 20 matones. Tiene voz de viejo y alma de cuervo». Desde entonces, Fernando ya no solo fue un cronista, se volvió interlocutor, puente, y más adelante, incluso vocero informal. Su canal empezó a incluir mensajes ambiguos, frases que para el público eran simples dichos del rancho, pero que para ciertos oídos eran avisos codificados. La mula que no quiere correr, el jinete que vendió la carrera, la silla vacía que ya no estará en la próxima jornada.
todo era parte del juego. Y con eso vinieron los lujos, camionetas blindadas, relojes de más de 100,000 pesos, dinero en efectivo, armas personalizadas, fiestas privadas, mujeres, drogas, accesos sin límites. Se volvió una especie de celebridad narco, pero sin levantar la sospecha directa de las autoridades, porque su disfraz seguía siendo perfecto: sombrero, mula, corrido y humor. Para quienes estaban adentro, él no era un simple influencer. Era el que se ganó su lugar con inteligencia. No era pistolero, no era un capo. Era algo más fino, una pieza de legitimación. Una imagen pública ayudaba a limpiar eventos oscuros. Su voz en redes suavizaba la brutalidad. Y eso, en un mundo donde la percepción no es todo, vale millones. Pero esa fama también lo cambió. El muchacho que una vez entrenaba mulas con barro hasta las rodillas, ahora dirigía apuestas donde se movían cientos de miles. No grababa por amor al rancho, sino por estrategia. Y poco a poco, su sonrisa se volvió cinismo. Ya no callaba por respeto, callaba por conveniencia. Ya no documentaba carreras, documentaba poder. Uno de los factores que más le granjeó respeto fue su lealtad. Nunca filtró un rostro, nunca delató una ubicación. Incluso cuando había presión mediática, él se mantenía en silencio. Pero también era implacable. Cuando alguien rompía las reglas, era él quien le cerraba la puerta. Y más de una vez, eso terminó en consecuencias más oscuras. Se decía, aunque nunca fue confirmado, que Fernando participó en al menos 2 castigos ejemplares. No directamente, claro, pero sí como facilitador. Identificó al soplón, lo exhibió en un comentario velado y días después, ese nombre desapareció del mapa. Nadie se lo atribuía, pero todos sabían que el ranchero no era solo un narrador, era parte del sistema. Sus grabaciones privadas, sus registros de voz, sus bitácoras de eventos, todo eso empezó a acumularse como un archivo paralelo del narco mexicano. Era información valiosa, no para la policía, sino para los capos, porque sus discos duros, en sus cámaras, estaba documentado lo que pocos se atrevían a decir: cómo se movía el dinero, quién saludaba a quién, en qué fiestas coincidían enemigos públicos. Y eso lo volvió peligroso, porque en algún momento dejó de ser operador para convertirse en testigo. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des un me gusta para seguir haciendo más videos como este, además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.